Hola, soy Ofelia de Conectados Educación Canina. Me reincorporo de nuevo a las redes sociales y a toda esta vorágine de hacer vídeos y demás, pero este vídeo lo voy a hacer especialmente para dedicarlo a aquellas personas que estáis cuidando de alguien y que os ha pillado o nos ha pillado esto del SARS-CoV-2 y el COVID-19. Bueno, lo que yo quería contaros es mi experiencia desde el punto de vista de alguien que tiene que cuidar de alguien más y que en principio ese alguien más, además de ser una persona muy querida, pues es carne de cañón para tener esta enfermedad y perder la vida. Y además también porque habrá mucha gente que se sienta identificado con lo que a mí me pasa. Por lo menos ya he encontrado a alguien más que se siente identificado con lo que a mí me pasa, o sobre todo me ha pasado desde el principio. Bueno, cuando todo esto empezó, la persona de la que cuido tuvo que estar ingresada un par de días, no por el tema del coronavirus famoso, sino pues porque tiene unas circunstancias que hacen que cada X tiempo tenga que ingresar y que ese ingreso pues le devuelva la vida. Ya en ese momento, en la clínica donde estuve ingresada, aparte de que la han cuidado fenomenal siempre, pero ya empezaban a haber muchas restricciones. Esa clínica estaba prácticamente completamente cerrada. Ya empecé a ver que no podía acompañarla con las mismas rutinas de antes, tuve que cambiarlas, me tuve que comprar comida, me tuve que llevar esa comida a la habitación. A casa no pude ir más que una vez, por lo tanto tuve que pedir a un amigo que me cuidara, que fuera a mi casa a cuidar a los perros, porque esto fue el mismo día que entró en vigor el estado de alarma. Por lo tanto, en ese sentido me pilló de nuevas. Yo estaba realmente centrada en otros temas que eran esto, mi trabajo y esto. Aquello ya fue un cambio bastante radical. Al día siguiente pues nos dieron el alta, fui a casa de este amigo a buscar a los perretes y ya empecé a encontrarme con ciertas incongruencias. Este chico vivía en una placita, yo me quedé en esa placita esperando fuera, no quise subir a casa de mi amigo a por los perretes, estuve esperando a que él me los bajara. En ese momento pues una patrulla de la policía que había dado 2 veces la vuelta a la manzana ya me paró, me preguntó qué hacía, le conté lo que hacía, me dijo: ¿tiene usted que estar en su casa? Y le dije: a ver, no puedo estar en mi casa ahora, he venido a recoger a los perretes. Bueno, pues digo, y de hecho me he quedado aquí porque estoy esperando a que me los bajen, no he querido yo subir precisamente por evitar el contacto más directo. Y entonces me dijeron: pues entre usted dentro del portal. Y entonces yo me quedé así un poco parada porque no entendí muy bien esa instrucción. El portal es bastante estrecho, de manera que si quiere salir alguien o entrar, que sería lo habitual y lo normal, alguien que entre o tenga que salir, por mucho estado de confinamiento siempre hay alguien que entra y sale, baja la basura o lo que sea. Yo iba a estar ahí dentro y yo venía de una clínica, es decir, me pareció aquello un poco contradictorio. Ya ahí empecé a recibir informaciones contradictorias, como nos ha pasado a muchas personas desde que esto ha empezado. Esas informaciones contradictorias lo que hacen es que, aparte de que tú no entiendas, aparte de que tú ya tienes que estar cambiando tu vida de lleno porque tu libertad queda completamente coartada por este maldito bicho, esas informaciones contradictorias contribuyen a que tu estabilidad emocional empiece a tambalear, y esto era el segundo día. Bueno, a lo fundamental que voy. Desde el principio, es decir, yo fui entrando en conciencia de lo que pasaba, lo hice enseguida.
Y entonces empecé a actuar en consecuencia. Pero claro, mi duda era, yo convivo con 2 perros, esos perros tienen que salir a hacer sus cositas a la calle. Hasta ahora estos 2 perros habían hecho sus paseos y además íbamos al campo un día sí y otro también, con lo cual reducirles o limitarles de repente ese espacio vital que ellos estaban teniendo, a mí me preocupaba bastante. Más que nada por temas de conducta. Tomando conciencia de esto, lo que empecé es a reducir bastante los paseos, pero no quise reducirlos a bajar, porque es que aquí hay un labrador de 5 años muy activo, entonces reducirle de repente a bajar, a hacer pis y tal, su metabolismo no se adapta con esa rapidez. Y de hecho me pasó otro día que ya habíamos reducido bastante el paseo, estaba por ahí enfrente pero al otro lado del río y me paró un soldado que estaba haciendo patrulla para avisar a la gente y me preguntó dónde vivía, le dije pues mire ahí enfrente y me dijo pues tiene usted que volver. Y entonces me quedé tan bien alucinada y el señor siguió contándome que yo no podía salir más de 15 minutos y que no podía alejarme más de 150 metros de mi casa. Entonces yo me quedé así y ya cuando se alejaba le pregunté ¿y cuántas veces puedo hacer eso al día? Y me dijo a las que necesite el perro. Aquello me pareció una información también muy contradictoria, porque en base a eso yo podía bajar 200 veces al día y a mí eso no me parecía lógico. Me parecía más lógico intentar, como estaba haciendo, intentar reducir incluso a 2 veces las salidas, pero que esas 2 veces pues pudieran tener un mínimo que le permitiese a él tener el movimiento suficiente como para, oye, poder hacer sus necesidades y tal. Aquello me coartó bastante, empecé a seguirlo y entonces tuvimos que bajar varias veces a las 4 de la mañana porque este chavalín pues se estaba haciendo caca. Fue un desastre completo y absoluto, yo no dormía bien, además esto a lo que contribuyó era a generarme a mí un estrés enorme, es decir, yo ya tenía cierto estrés porque tenía que salir de casa y cada vez que salgo de casa me arriesgo a traer el bicho dentro. Sé que el bicho va a entrar dentro, pero mi intención es reducir lo más posible la carga viral para que a mi señora madre, que es la persona de la que cuido, no enfermara. Entonces, esto es un problema porque te empieza a generar muchísimo estrés. Por un lado buscas información, porque la buena información es lo que te va a permitir tomar las medidas apropiadas para precisamente evitar lo que yo quería evitar y lo más posible. Pero por otro lado estaba viendo, al principio de todo esto ha sido una oleada de bulos, me tuve que salir de varios grupos de WhatsApp porque se había desvirtuado la finalidad de aquellos grupos, se había empezado la gente a compartir un mogollón de porquerías que a mí lo que me hacían era, aparte de molestarme, me distraían de lo que yo tenía que hacer. Finalmente me fui haciendo un protocolo para salir de casa y para entrar en casa con los perros, y este protocolo es el que nos ha permitido hasta ahora no haber enfermado hasta ahora. Muchísima limpieza, protocolo para salir, protocolo para entrar. La limpieza de los perros es, bueno, no está más limpios en su maldita vida, bendita, perdón, porque están teniendo una bendita vida y tal, pero eso genera muchísimo estrés, sobre todo porque tienes una cierta sensación tienes muchísima sensación de responsabilidad por intentar precisamente evitar ciertas cosas que tú no puedes evitar al fin y al cabo y que no puedes controlar. Puedes hacer lo más posible para evitarlo, pero son situaciones que no puedes controlar. Me generó muchísimo estrés
tanto que apareció la maldita ansiedad, y esa ansiedad me hizo tener ciertos síntomas que se podían confundir con síntomas similares a los de la enfermedad del COVID-19. Como esos síntomas sabía que podían ser precisamente de ansiedad, lo que dije es, vamos a ver, me fui a la farmacia y les pedí algo, por Dios, que me tranquilizara. Con lo cual no me he medicado, pero sí que estoy tomando melatonina, que me ayuda bastante a regular el tema del sueño, que también era una rutina que se había ido a la porra con todos estos temas y demás. Fue matemático. Al día siguiente de tomar la melatonina la primera noche empezaron a bajar esas sensaciones de opresión aquí y tal, es fenomenal, era ansiedad. A partir de ahí, bueno, pues empecé a entrar en un proceso de habituación para esos protocolos y demás. Cómo regular mejor los paseos para los perretes, cómo ir a la compra y no morir en el intento, cómo volver de la compra y no meter dentro de casa una carga vírica bestial que nos hiciera enfermar. Todo eso, es decir, cada cosa que vas haciendo te genera un montón de... tienes que discurrir, pues esto cómo lo voy a hacer, pues espera, ella necesita esto, yo necesito lo otro, los perros necesitan lo otro, hay que hacer tal, hay que hacer cual, pues vamos a ver cómo lo vamos haciendo, lista, pues primero hay que hacer esto, no, porque tal, pues entonces tengo que cambiar el orden, tal. Es decir, todo ese cacao mental que tienes que dilucidar te genera también muchísimo estrés. Por supuesto, de trabajar, una de las cosas que hice, que mis compañeros han hecho, juntarse para, por cierto, si buscáis en el hashtag yo me quedo en casa con mi perro, vais a encontrar un montón de ejercicios y cositas para poder hacer con vuestros perros en casa, desde aquí os lo digo. Bueno, pues hay un montón de compañeros que se han unido para hacer un montón de vídeos para que la gente pueda hacer cosas en casa. Son vídeos gratuitos y tú los puedes ver pues en YouTube, en Facebook, en Instagram, etc. Mi intención era esa, incluso la de ayudar a otra gente, ya que no se podía salir fuera a trabajar, ayudar a gente que estuviera trabajando, por ejemplo, en hospitales, que tengan perretes, y ayudarles pues a sacarles a los perretes y tal, a pasear, a hacer sus cositas. Pero claro, me di cuenta que eso en este caso era una barbaridad, porque me ampliaba un montón los riesgos de traer aquí demasiada carga vírica y que mi jefa enfermara. Lo dejé de lado y empecé a priorizar. El trabajo tenía que quedar de lado. Encontré información muy valiosa, no venía de las televisiones, venía de otras fuentes mucho más fiables, y entonces eso me ayudó a reajustar los protocolos de entrada en casa después de los paseos y después de las compras, y entonces me dio más seguridad, por otro lado. Es decir, empecé a evitar información caca y me quedé con la información valiosa proveniente de fuentes expertas en el tema. ¿Por qué me dio tanto yuyu? Pues partiendo de la base de que la persona de la que cuido se tiene que ir y yo me tendré que ir en algún momento, yo sabía qué es lo que estaba pasando con la gente que fallecía en los hospitales por el coronavirus. Decidí que yo no quería eso para ella. Por lo tanto, todos estos miedillos y todas estas preocupaciones y todo este pensar en cómo hacerlo y tal, decidí a redirigirlo a la función principal, que es que no enferme. Por lo tanto, me he concentrado en eso, me quita mucho tiempo, por lo tanto, cosas de trabajo no he podido hacer. Y luego, pues mentalmente también tienes que hacer tú un ejercicio para empezar a asimilar ciertas cosas y relajarte. Así que si estás en un caso parecido al mío, pues ¿qué podía decirte? Que lo
principal es empezar a dejar de recibir información que no es valiosa y que además es perniciosa para nuestra salud mental, bien por pesadez, bien porque ya sabemos que la mitad, no, muchísimo más de la mitad de toda la información que circula por ahí son bulos o son informaciones sesgadas o tal. Entonces, todas esas malas informaciones fuera y siempre es recomendable buscar informaciones de expertos de verdad, que de verdad sí que están ahí en internet y las podéis encontrar. Del descanso, el descanso es fundamental, a mí me ha vuelto a revivir. Era una rutina que yo había conseguido durante estos últimos años mejorar bastante y gracias a gracias al buen trabajo de mi psicóloga, que se llama Alicia, y que luego os paso el enlace por si os viene bien. Y entonces, fijaros en todo este tema, el buen trabajo que hizo, que con todas las preocupaciones que yo tenía, que anteriormente, preocupación que tenía al frigorífico que iba, eso no me ha pasado todavía. Vale, o sea que muy buen trabajo, Alicia, muchas gracias. Y pues intentar eso, descartar información perniciosa, buscar la información útil de verdad, concentrarte en un objetivo primordial y a saco con ello. Descansar, buscar la manera de descansar. La melatonina me ha venido de perlas y solo es melatonina, no es ni un calmante, no es nada, no hacía falta eso. Sencillamente descansar y volver a planificarte y volver a retomar las rutinas que, oye, pues por una situación que tú no has podido controlar, se te han desmontado de nuevo. Entonces, eso es lo fundamental. Así que nada, este era el vídeo que quería haceros. No sé, esta es una situación muy rara que nosotros no habíamos vivido nunca. Espero que todos lo paséis lo mejor que se puede pasar, que tengáis en cuenta estas cosas que, por ejemplo, a mí me han pasado y que a lo mejor hay mucha gente que está por ahí pasándolo fatal. Sé que hay gente que está pasándolo fatal, sobre todo al principio de esta situación, y que de todo se puede salir. Mucha meditación, mucha tranquilidad, buscad el apoyo de vuestra familia, pero sobre todo el apoyo que realmente merece la pena y que realmente te reconforta. Lo demás no vale y es chungo. Lo bueno que tiene la tecnología es que nos podemos comunicar y a pesar de todo nos podemos ver, así que hay que aprovecharlo. Seguimos planificando cosas en Conectados, así que aunque hay cosas que se han ido un poquito al garete por lo pronto, no quiere decir que no vayan a salir después. Seguimos pensando en y reajustando el curso de Quiero un perro en mi vida y más cositas que estaba planificando y que saldrán. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Doga tenéis, si buscáis en las redes sociales el hashtag Nuestro Doga, ahí vais a encontrar un montón de cositas también para relajaros con vuestros perretes. El que tengáis un estado así un poquito zen de relajación les va a venir muy bien a ellos para sobrellevar esta falta de ejercicio que están teniendo. Se pueden hacer cosas en casa, ¿vale? Por un lado, pero sí que es cierto que como corretear por ahí, pues la gente que vivimos en pisos no lo están pudiendo hacer nuestros perros, con lo cual, aunque sí que podemos hacer ejercicios de propiocepción, que seguro que encontráis alguno por ahí ya os digo, con el hashtag Yo me quedo en casa con mi perro, pues podéis hacer cositas. Pero tened mucho en cuenta esto que os voy a decir. El día que vuestros perretes puedan salir a la calle y que podáis llevarlos al campo, etcétera, no lo hagáis de repente, porque habrán perdido probablemente un poquito de masa muscular y el que se pongan a correr a lo bestia de repente pues puede conllevar un montón de lesiones. Así que tened mucho cuidado con eso, aunque todavía seguimos en confinamiento y yo creo que nos falta muchísimo todavía por permanecer así. Pero
tened en cuenta eso, que se pueden hacer cosas en casa, ayudarles a seguir fortaleciendo musculatura para que luego cuando salgan no tengan demasiados problemas, y que luego las salidas tienen que empezar a ser progresivas si es que no habéis tenido la suerte pues de estar al lado del campo o de tener un jardincito donde vuestro perro pueda correr, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimos besitos y nos vemos. Adiós.